El aire crepitó. La realidad se distorsionó. Eddie Brock aterrizó con fuerza, su cuerpo dolorido. Miró a su alrededor, desorientado. El horizonte familiar pero sutilmente diferente de la ciudad de Nueva York lo saludó. Venom, agitado, habló en su mente. ¿Qué acaba de pasar, Eddie? Eddie no tenía respuestas. Podía sentir la inquietud de Venom. Algo era diferente. Esta no era su Nueva York. Se encontraron atraídos a un bar lúgubre. El lugar apestaba a cerveza rancia y sueños rotos. Eddie pidió un whisky. Venom refunfuñó pidiendo probarlo. Ahora no, ve, murmuró Eddie. Un reportaje parpadeó en una pantalla sobre el bar. Se mencionaba a un titán de piel púrpura llamado Thanos. Thanos, siseó Venom, su voz llena de un miedo primitivo que Eddie nunca antes había escuchado. Él es el fin de todas las cosas. Eddie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta con una creciente sensación de temor de que no estaban en su propio universo. Este Thanos, quienquiera que fuera, asustaba a Venom. Y eso era decir mucho. Necesitaban respuestas, y rápido. Pero, ¿a dónde podrían acudir en un mundo que no era el suyo? Un destello cegador. Estaban de vuelta en su Nueva York. El alivio inundó a Eddie, rápidamente reemplazado por un agudo pico de adrenalina. Camionetas negras frenaron a su alrededor. Hombres con equipo táctico negro salieron, con las armas apuntándoles. «Eddie Brock», una voz resonó a través de un altavoz. «Están rodeados. Salgan con las manos donde podamos verlas». «No vamos a volver allí, Eddie», rugió Venom, lanzando zarcillos, derribando a los agentes que se acercaban. Eddie, con el corazón latiéndole con fuerza, sabía que no tenían más remedio que correr. Estaban siendo perseguidos, pero ¿por quién? ¿Y por qué? La respuesta, sospechaba, sería mucho más aterradora de lo que jamás podría imaginar. Desaparecieron en los callejones laberínticos, los gritos de los agentes resonando detrás de ellos. Estaban superados en número y en armas. Necesitaban desaparecer, reagruparse. Pero no quedaba ningún lugar donde esconderse. Su mundo se había vuelto mucho más pequeño y mucho más peligroso. Escondido en las sombras de un almacén en ruinas, Eddie trató de recuperar el aliento. Venom, agitado, se movía inquieto, su masa simbiótica negra ondulando. «Nos conocen, Eddie», siseó Venom. «Saben de los simbiontes». Una figura emergió de la oscuridad, su rostro oscurecido por las sombras. «Tienes razón, Venom», dijo la figura, su voz un gruñido bajo. «Y estamos aquí para capturarlos». La figura salió a la luz, revelando a un hombre con ojos fríos y calculadores y una sonrisa cruel en sus labios. «Mi nombre es Rex Strickland», dijo. «Y esto», señaló a las figuras sombrías que emergían detrás de él, «es el jurado». Eddie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estas personas no eran como los agentes del gobierno, eran algo más peligroso. «Hemos estado cazando a los de tu especie durante mucho tiempo, simbionte», continuó Strickland, su voz llena de veneno. «Y ahora, tu reino de terror termina». Levantó la mano y el jurado se desplegó, con las armas preparadas y listas. Eddie sabía que esto era todo. Esta era la pelea que podrían no ganar. Atrapado entre el jurado y una caída al vacío en las profundidades heladas del East River, Eddie sintió una sensación de desesperación. Venom, sintiendo el miedo de su anfitrión, habló. Su voz un eco retumbante en la mente de Eddie. «Luchamos, Eddie, luchamos como uno solo». Pero incluso mientras decía las palabras, Eddie podía escuchar la incertidumbre en la voz de Venom. Estaban superados en número y en armas. «No puedes ganar, simbionte», se burló Strickland, su voz amplificada por un dispositivo en su muñeca. «No eres más que un parásito, una enfermedad, y nosotros somos la cura». Mientras Strickland hablaba, Eddie sintió una extraña atracción, un susurro en el fondo de su mente. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí, una voz antigua, llena de dolor y rabia. Hablaba de un ser de pura oscuridad, un dios del abismo. Knull. Y la voz hablaba de un propósito, un destino. Hablaba del Códex, una memoria genética, un plano para algo antiguo y poderoso. Algo que yacía latente dentro del propio Venom. Eddie no lo entendía todo, pero sabía una cosa. Estaban metidos en algo que les quedaba grande. Sección 5. Vuelo a través del desierto. El rugido del motor era ensordecedor mientras Eddie y Venom se alejaban a toda velocidad de la ciudad, dejando atrás los restos de su encuentro con el jurado. Estaban heridos, golpeados, pero vivos. Necesitaban alejarse lo más posible de Rex Strickland y su gente. El desierto se extendía ante ellos, un paisaje desolado e implacable. El sol caía sobre ellos sin descanso, el aire denso y pesado. Eddie podía sentir a Venom debilitándose, la tensión de sus recientes batallas pasando factura. «Necesitamos parar, Eddie», dijo Venom con voz ronca y débil.
Necesitamos descansar. Eddie sabía que tenía razón. No podían seguir así. Se detuvieron a la sombra de una imponente formación rocosa. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la arena. Eddie podía sentir el agotamiento tirando de él, pero no podía permitirse descansar. Todavía no. Todavía estaban siendo cazados. Tenía que ponerlos a salvo. Tenía que proteger a Venom. La noche del desierto era una sinfonía de susurros y sombras. Eddie se sintió atraído por una luz parpadeante en la distancia. Los condujo a un campamento improvisado. Un grupo heterogéneo de hippies se apiñaba alrededor de una fogata crepitante. Recibieron a Eddie y Venom con los brazos abiertos, aparentemente imperturbables por la monstruosa criatura que compartía el cuerpo de Eddie. Su líder, un hombre con ojos amables y un comportamiento gentil llamado Martin Moon, les ofreció comida y refugio. «Pareces haber visto un fantasma, hermano», dijo Martin, entregándole a Eddie una taza humeante. Eddie dudó, luego contó su historia. Les habló del jurado, de Rex Strickland, de los aterradores susurros de Knull y el Códex. Para su sorpresa, Martin no se inmutó. «Ah, Knull», suspiró Martin acariciando su larga barba. «El dios de los simbiontes, ha estado tranquilo durante mucho tiempo». Martin explicó que él y su gente eran más que simples hippies. Eran guardianes, protectores del conocimiento antiguo. Y sabían de los simbiontes, de Knull, de la amenaza que se cernía sobre todos ellos. La cabeza de Eddie daba vueltas. Se había topado con algo mucho más grande, mucho más antiguo, de lo que jamás podría haber imaginado. Y de alguna manera, él estaba en el centro de todo. El desierto de Nevada se extendía ante ellos, un paisaje desolado e implacable. Un complejo masivo se alzaba en la distancia, un monumento al secreto y las conspiraciones gubernamentales. El Área 51. Martin Moon, con el rostro sombrío, puso una mano sobre el hombro de Eddie. «El Códex», dijo, con voz baja. «Está aquí, ¿verdad?» Eddie asintió, con el estómago revuelto. Podía sentirlo ahora, la atracción, la llamada de algo antiguo y poderoso que emanaba de las profundidades del corazón de las instalaciones. Se infiltraron en la base al amparo de la oscuridad. Los hippies, sorprendentemente hábiles en el sigilo, neutralizaron a los guardias y desactivaron los sistemas de seguridad. Se movieron entre las sombras con un propósito inquebrantable. Tenían que llegar al Códex antes que Strickland y su jurado. El destino del mundo al parecer dependía de ello. El aire crepitaba de energía cuando finalmente llegaron a su destino. Una vasta cámara subterránea, bañada por una extraña luz verde. Y allí, en el centro de todo, suspendido dentro de un campo de fuerza, estaba el Códex. Pero llegaron demasiado tarde. Rex Strickland y el jurado ya estaban allí, esperándolos. La batalla fue brutal, desesperada. Los hippies lucharon con una ferocidad sorprendente. Su conocimiento de las artes antiguas resultó ser sorprendentemente eficaz contra el armamento avanzado del jurado. Pero Strickland había planeado esto. Desató un arma de poder inimaginable, un cañón sónico diseñado para destrozar simbiontes a nivel molecular. El sonido era insoportable, desgarrando a Venom, destrozándolo desde adentro. «¡Eddie!», gritó Venom, su voz llena de dolor. «¡No puedo aguantar!». Eddie sabía lo que tenía que hacer. Podía sentir el Códex llamándolo, su poder vibrando por sus venas. «Venom», dijo, su voz llena de emoción. «¿Sabes lo que tienes que hacer?». Venom dudó, luego una ola de comprensión inundó su conciencia. Con una oleada de poder, Venom envolvió a Eddie por completo, su masa simbiótica fusionándose con el cuerpo de su anfitrión. Se convirtieron en un solo ser, sus conciencias entrelazadas. El Códex palpitó, su energía fluyendo hacia ellos, amplificando sus poderes más allá de lo que jamás habían imaginado. Eddie, consumido por Venom, su mente inundada en un mar de blanco y negro, se volvió para mirar a Strickland. «Esto termina ahora», rugió, su voz un eco monstruoso de lo que era antes. Eddie despertó con un jadeo, su cuerpo destrozado por el dolor. Estaba acostado en una cama de hospital, conectado a máquinas. Un dolor de cabeza cegador palpitaba detrás de sus ojos. Recuerdos, fragmentados y confusos, se arremolinaban en su mente. El desierto, los hippies, el Área 51, la luz cegadora, la sensación de Venom fusionándose con él, convirtiéndose en uno, y luego, nada. Un hombre con un traje oscuro y gafas de sol, estaba sentado junto a su cama, observándolo atentamente. «Señor Brock», dijo el hombre, con voz neutra. «Ha pasado por mucho, tenemos mucho de qué hablar». El hombre se presentó como el agente Teddy Payne, un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa. Explicó que el gobierno había estado monitoreando la situación con Strickland, que sabían de los simbiontes, de Knull, de la amenaza para el mundo. «Strickland se ha ido», dijo Payne, con el rostro sombrío.
El jurado ha sido neutralizado. Y en cuanto al incidente en el Área 51, bueno, digamos que ciertas partes están dispuestas a pasar por alto su participación. Eddie se quedó mirándolo, con la mente dando vueltas. Era libre de irse. Absuelto de sus crímenes. ¿Pero a qué costo? Una calidez familiar, una presión reconfortante, había desaparecido. ¿Venom?, susurró Eddie con voz ronca. Payne simplemente negó con la cabeza, su rostro ilegible. Eddie sintió una punzada de dolor, tan profunda que le quitó el aliento. Estaba solo, pero incluso en su dolor, un solo pensamiento resonó en el fondo de su mente. Una promesa. Una amenaza. Asterisk. Nos volveremos a encontrar, Eddie Brock. Cuando sea el momento adecuado, regresaremos. El mundo se había salvado, pero la lucha, Eddie lo sabía, estaba lejos de terminar.